7 de la mañana, 23 minutos. ¿Cuánto le aporta Antioquia al país? A las 8:30 de la mañana inicia esta exposición el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. Ahí estará el señor gerente del IDEA, Julián Vázquez, pero además el grupo de macroeconomía aplicada de la Universidad de Antioquia. Incluso a las 10 de la mañana hay una rueda de prensa, una atención a los medios para compartir detalles de esta investigación que revisa el Producto Interno Bruto y la generación de empleo en Antioquia en 2022 y eso qué impacto tiene en la economía nacional. Pero nosotros, aquí en Consejo de Redacción, tenemos el privilegio de anticipar un poco de esos datos que van a ser entregados en desarrollo de esta jornada. Ya está con nosotros el gerente del IDEA, Julián Vázquez. Gerente, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, qué bueno poder hoy venir a presentarle a los antioqueños, a ustedes en este set, nuestras preocupaciones entendidas como el camino natural para que Antioquia siga avanzando, toda vez que Antioquia es el segundo departamento más importante en materia económica del país, que hablamos de que el Producto Interno Bruto de Antioquia año son cerca de 147 billones de pesos. Entonces nosotros, de la mano de la Universidad de Antioquia, hemos querido mantener esta bandera de hacer análisis permanente a la macroeconomía antioqueña, obviamente para que esto se convierta en una hoja de ruta natural para diseñar la política pública, todo lo que significa en materia de vías, de vivienda y poder mantener una dinámica que favorezca el crecimiento económico y la generación de empleo. Un ejercicio de convicción por parte del gerente, quien hacía parte de este grupo de investigación incluso antes de llegar a la gerencia del IDEA. Y está con nosotros también el docente, el profesor Edwin Torres, investigador de este grupo de macroeconomía aplicada de la UDA. Profesor Torres, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por esta invitación. Yo creo que hoy vamos a tratar temas bien relevantes en el evento. En parte mostrar esa resiliencia que tiene la economía antioqueña para recuperarse y mostrar unas buenas sendas en lo que venimos evidenciando los datos. Entonces vamos a tener datos muy interesantes, muy positivos, pero también vamos a observar algunos de los retos que presenta la economía antioqueña hoy en día. Empiezo por ahí, porque de hecho el gerente cuando arranca la respuesta habla de preocupación. Gerente, ¿por qué preocupación? Si bien es cierto, la economía antioqueña continúa avanzando, para tomar de referencia el 2021, nuestro Producto Interno Bruto era de cerca de 137 billones, este año que termina el 2022 pasa a 147 billones, es decir, Antioquia crece en Producto Interno Bruto cerca de 10 billones de pesos, eso para que los antioqueños lo dimensionen es más o menos 2 veces el presupuesto inicial de la gobernación de Antioquia, o sea, eso es un muy buen dato. Y en términos, si uno divide ese Producto Interno Bruto en el total de la población, pasamos de 23 millones de pesos por persona a 28 millones de pesos por persona, es decir, que se ve un crecimiento en promedio de 5 millones de pesos. Sin embargo, aunque para el cálculo matemático funciona bien, eso no significa que los antioqueños en promedio se ganan al año 28 millones de pesos. Entonces, creemos que esa economía antioqueña que viene creciendo, que se viene comportando bien, tiene que diseñar políticas que favorezcan que esa dinámica de la actividad económica logre llegar a cada hogar. Y digo preocupaciones porque en Antioquia, como lo es en el país, Felipe, estamos disminuyendo el número de nacimientos año en cerca de 10.000. Entonces, nuestra pirámide poblacional está cambiando. Hoy el grueso de la población antioqueña tiene entre 25 a 34 años y obviamente es una generación que piensa distinto y eso va a ser un reto no solamente en materia de empleo, sino en materia de la actividad económica. Entonces yo creo que hay que tomar lo mejor de la información económica de lo que viene pasando en Antioquia, pero también vislumbrar esos nuevos retos. Miren, por ejemplo, actividades profesionales, científicas y técnicas que hace algunos años la gente no hablaba de ellas, hoy son casi el 10% del Producto Interno Bruto de Antioquia. Es decir, que las actividades científicas son cerca de 15 billones de pesos al año, mientras tanto que la agricultura ya hoy no representa ni el 5% del Producto Interno Bruto de Antioquia. Entonces, cuando uno ve actividades científicas, consultoría creciendo, pero ve agricultura estancada, tiene que empezar, bueno, entonces la seguridad alimentaria. Claro. Entonces, por eso digo, Felipe, que hay que intentar, con la información económica, con los ejercicios que hacemos desde la academia, desde el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, poner todas las cartas sobre la mesa para poder diseñar una buena política pública. Profesor Torres, si usted habla también de resiliencia, la resiliencia del territorio, ¿por qué se manifiesta esa resiliencia y cuáles son los retos? Ya los mencionó algunos el gerente, pero ¿qué otros retos tenemos para que esa resiliencia se haga aún más fuerte?
Digamos, se presenta una resiliencia porque pese a toda la coyuntura que hemos venido viviendo, tanto la economía nacional como internacional, en Antioquia hemos logrado recuperar el empleo que teníamos antes de la pandemia. Hoy tenemos muchos más empleos de los que teníamos antes, pero la composición del empleo es diferente, como algo de lo que nos mencionaba el gerente. Tenemos retos muy importantes en términos de desempleo en las mujeres, particularmente desempleo en las mujeres jóvenes antioqueñas. Entonces, pese a que hemos recuperado muy bien el empleo y la economía antioqueña en los últimos años, y nuestra economía cada vez ha venido ganando más participación en el mercado nacional, tenemos retos en términos de juventud, retos en términos de mujeres, especialmente mujeres jóvenes, y en algunos de los campos de formación, en áreas académicas también se presentan retos. ¿Y han podido determinar, por ejemplo, en ese caso de las mujeres jóvenes, qué pasó después de pandemia? Algunas tuvieron que quedarse en las labores del hogar, no encuentran las mismas oportunidades de trabajo. ¿Qué pasó? Hay una historia bien interesante ahí para contar, y es que tenemos una gran parte de las mujeres que se quedaron en temas de labores del cuidado del hogar. Pero las mujeres que siguieron participando, especialmente las mujeres jóvenes, hoy parece ser que son más exigentes al momento de emplearse. Es decir, son mujeres que están buscando empleos predominantemente formales y que, a pesar de que las mujeres se emplean proporcionalmente menos que los hombres, proporcionalmente consiguen empleos más formales que los hombres. Entonces eso puede estar explicando gran parte de esta explicación de esta cuestión, y es que tenemos mujeres más exigentes, y eso también a la vez es un buen mensaje, mujeres que no se están conformando con empleos informales o con empleos mal remunerados. Gerente, ¿cómo está por sectores el nivel de exportaciones que tiene Antioquia? En el primer semestre de este año veíamos en ese top de esos productos, por fuera de los que son no mineroenergéticos, el aumento, por ejemplo, de tampones, de fajas, que son productos pues que no están dentro del reglón de la agricultura, como el café o el aguacate. ¿Qué análisis nos deja 2022 frente a esos sectores que tienen más exportaciones? Paula, si bien es cierto, esas actividades no mineroenergéticas vienen creciendo en materia de exportación, cuando uno mira la participación en valor de las exportaciones en Antioquia y en el país, nos encontramos que las exportaciones mineras siguen siendo predominantes. Bien vale la pena seguir impulsando esos otros sectores que mencionas, sobre todo porque casi que $1 de cada $4 que se exporta en Colombia, su origen es Antioquia. Pero obviamente entonces el reto está en la diversificación de las exportaciones. El año 2022 siguió siendo un gran año para las exportaciones mineras. Entonces yo creo que tenemos un reto desde la institucionalidad pública de la mano del sector privado, que bien vale la pena mencionar. Nosotros hoy, Felipe, no vamos a estar solos. Hoy nos va a acompañar los amigos del Grupo Belisario, porque las actividades artísticas de entretenimiento vienen creciendo. Para que tengan un dato, el crecimiento de las actividades artísticas y de entretenimiento fue de cerca de 2 billones de pesos. Pasó de cerca de 4 billones de pesos al año a 6 billones. También nos van a acompañar los amigos de CIMA, es una empresa de construcción de vivienda de interés social con un enfoque de sostenibilidad. La construcción fue golpeada en el 2022 y sigue siendo golpeada. Entonces, decir pues que esa exposición de hoy no va a ser solamente el IDEA, la Universidad de Antioquia, sino que hay otros amigos. Va a estar Aso Guayaquil, porque es que en Antioquia el 19% de su Producto Interno Bruto lo explica el comercio al por menor y al por mayor. Entonces, el 19. Altísimo. Seguimos siendo comerciantes. Comerciantes, después del comercio viene industria, después de industria viene la administración pública, es la tercera rama de actividad en importancia, y cuarto aparecen, como bien lo mencionaba ahora, las actividades científicas y técnicas. Y quisimos invitar también a esa conversación de hoy, no solamente tener la visión del IDEA y del Grupo de Macroeconomía Aplicada, sino que quisimos también invitar a AgriCapital, que es quien acompaña la agricultura, los pequeños productores, porque también la agricultura, hay que decirlo, viene de capa caída. No solamente es el esfuerzo que el departamento ha hecho en términos de vías terciarias, sino que algo está pasando con el tejido productivo. Yo entiendo el dolor que hay de los campesinos en todo el país por las vías, en eso se viene trabajando. Este gobierno de Antioquia, de la mano del IDEA, va a superar los 500 kilómetros de vías terciarias pavimentadas, pero obviamente hay que pensar nada más en términos de tejido productivo. Entonces yo le diría a Paula que si bien es cierto hay unas actividades nacientes y eso hay que valorarlo, sumado a lo que ya teníamos en términos de, yo llamo una categoría de bienestar, ¿cierto? Cuando uno piensa en nutreza tiene que pensar en términos de bienestar, eso no pesa lo que sigue pesando hoy las actividades mineras.
Profesor Edwin, hablemos de cifras, que es un tema que es bien interesante, que a usted le gusta. Hablemos, por ejemplo, del tema de los nacimientos en la última década. ¿Cómo impactar los nacimientos en Antioquia, si fueron mayor o menor en relación, que aquí estoy viendo el cuadrito, en relación con el país? Y un tema que es bien interesante, eso que dice el gerente del IDEA, eso cambia un poquito el chip. Habíamos pensado que Antioquia era una región industrial y que parte del PIB se movía por la industria. Según lo que dice el gerente, se mueve más el comercio, o sea, da más aporte a pie el comercio que la propia industria. Sí, digamos, ahí hay varios temas. Sí. El primero, que tiene que ver con el asunto poblacional, Sí. nos está mostrando varios aspectos y preocupaciones de mediano y largo plazo, especialmente, por ejemplo, en los temas pensionales. Esa inversión de la pirámide poblacional implica que Antioquia va a tener retos más fuertes en términos pensionales en el mediano y largo plazo. Y Va a haber más viejos. va a haber más viejos soportados por menos jóvenes. Exactamente. En el esquema pensional. Por lo cual no es un problema menor. Y lo segundo que estás preguntando, que tiene que ver con que cada vez gana más peso el comercio en el PIB, pero digamos hay otra parte de esa historia. Mientras el comercio gana más espacio en la participación del PIB, la industria manufacturera en el último año, entre 2021 y 2022, fue la que tuvo el mayor crecimiento en términos de empleo. Ya. Es decir, tenemos una industria manufacturera que está generando cada vez más empleos, pero que está pesando cada vez menos en el PIB. Digamos, hay una parte positiva de la historia y es más generación de empleo, y una parte no tan positiva y es que aparentemente es un empleo que no está siendo tan productivo, porque el crecimiento del PIB no está yendo tan de la mano con el crecimiento en la generación de empleo. O sea, hay que mejorar la productividad en la industria manufacturera. Gerente, un par de asuntos vinculados, digamos, al ejercicio de la IDEA y al gobierno, y es en toda esta investigación, en todos estos hallazgos y ese protagonismo de nuestra economía en el PIB y en la generación de empleo y en las exportaciones, que tanto está pesando el rol que tiene la IDEA como promotor, como el Banco de los Antioqueños, pero que tanto pesa la dinámica que propone el gobierno departamental para fortalecer esas cifras. Así es, Felipe. ¿Qué vemos nosotros desde el IDEA? Tenemos un Producto Interno Bruto que en Antioquia pasa como pasa en el país. Es que, mire, hay 6 departamentos con cara de 5 que son más del 60% del Producto Casi Interno el Bruto. 70%. Uno coge a Bogotá, después coge a Antioquia, coge Valle y Santander, y después Cundinamarca, y casi que explica más del 60% del Producto Interno Bruto De Colombia. De Colombia, ¿cierto? Del país. Y lo mismo está pasando en Antioquia. 65%, cerca del 65% de la producción de Antioquia la explica el Valle de Aburrá. Crece mucho el oriente cercano y en parte el Urabá antioqueño. Entre esos tres están explicando más del 80% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué se debe seguir para Antioquia? Mucho más ahora que se calientan las campañas políticas, y es pensar en muchos frentes. Yo creo que el profesor Edwin, cuando habla de la población, entonces esos programas de gobierno van a tener que estar muy nutridos por empezar a pensar en términos de aquellos empleos o mano de obra, profesor Edwin, que ya no se consigue. Algunas empresas se les hace difícil conseguir ciertos perfiles. Tema 1, eso lo explica en parte que hay menos nacimientos, hay menos jóvenes entre 18 y 25 años, y ya la gente está entre 25 y 34, entonces la mano de obra se limita. Lo otro, pensar en que esos programas de gobierno estén muy nutridos, empezar a pensar en formalización laboral, porque Antioquia debe estar fuerte en temas de salud y pensión. Y lo otro es que desde ya tenemos que diseñar los territorios en términos de pensar en la vejez. Este gobierno de Antioquia, el gobierno de Aníbal Gaviria. Me gusta ese tema, me gusta. Pensar en términos, pero ya me vejez, llamémoslo como la edad plena, esa vejez ya es La edad dorada, como quiera. Porque es que, es que usted vio la cifra ahorita, usted vio la cifra ahorita de los Rolling Stones, el promedio de edad, y siguen trabajando y siguen facturando. Y produciendo y facturando duro. 76 años. Felipe, me da la impresión de que un amigo que está en esta mesa, como le pasa a muchos, cuando empiezan a acercar a esa edad, ya la empiezan a ver dorada. Entonces, hay que pensar en eso, Hombre, pero por también Dios. Antioquia, aprovechando el túnel Guillermo Gaviria, el túnel carretero más largo de América, y si estamos parados en Pintada, hay que fortalecer la relación comercial de Antioquia con el resto del país y de Antioquia con el mundo. Es que mire, vamos a tener el túnel carretero más largo de América, Puerto Antioquia, pero una conexión natural, suroeste, Urabá, suroeste del mundo. Entonces hay que fortalecer la actividad económica del suroeste, superando, además, si bien es cierto una gran dinámica del café, hay que fortalecerlo. Bajo Cauca, nordeste, Magdalena Medio con vías del NUS. Yo creo que Antioquia y las agendas de desarrollo tienen que pensarse más allá de estos
3 grandes centros de actividad económica, porque es natural, el oriente cercano va a seguir creciendo mucho en actividad inmobiliaria, va a seguir creciendo mucho en comercio, va a seguir creciendo mucho en actividades artísticas, de entretenimiento. El hub que hablaba Paula ahorita, del hub aeronáutico que se están situando ya estas empresas. Además, porque en el caso particular del oriente antioqueño, sobre todo en el altiplano, ya tiene tasas de desempleo del mundo, de las más bajas del mundo. Menores. Si uno habla de tasas de desempleo del 5% menos, Increíble. es una tasa natural de desempleo, pero tenemos otras subregiones que tenemos que prestar atención. Y allí tiene que estar el IDEA. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en esta administración muy grande en términos de túnel de Oriente, túnel Guillermo Gaviria, vías terciarias, hospitales, vivienda de interés social, pero creo que hay que empezar a plantear un diálogo mucho más allá de la institucionalidad pública y la academia, y es por eso que en ese evento que vamos a tener en una hora, invitamos al sector real. Muy bien. Porque yo creo que estos empresarios que hoy invitamos tienen mucho para plantearle al departamento, y quisiera uno que los futuros líderes, los futuros gobernantes, se nutran mucho de ese diálogo, porque sin ninguna duda la actividad económica de Antioquia está concentrada, y empieza uno a ver los tiempos de movilidad en el Valle de Aburrá, una locura. Tenemos que hacer algo, hay que descongestionar el norte, hay que descongestionar el sur. Cuando esté el túnel carretero más largo de América y esté Puerto Antioquia, ¿cómo va a colapsar el Valle de Aburrá? Porque el tránsito natural de la carga del país, del grueso de la carga del país, va a pasar por el Valle de Aburrá. Así es. Entonces, tenemos que generar que las oportunidades por los territorios no pasen a 100 kilómetros por hora, como está pasando en algunos. Las vías llevan desarrollo, 4G. pero hay que tener una oferta. Las oportunidades están pasando a 100 kilómetros. Así es. Gerente, mire, escúcheme, lo interrumpo, y antes de que mis compañeros cierren esta conversación, porque además ustedes tienen un compromiso a las 8:30, deben recibir a los partners, a los socios, a los que van a hacer la exposición. La primera parte de la respuesta que usted acaba de dar me sirve perfecto para lo siguiente, y es, usted lo explica muy bien, hay 4 o 5 territorios que soportan casi el 70% del Producto Interno Bruto de Colombia. ¿Qué vigencia tiene ahí, en ese contexto, una apuesta y una propuesta como la del gobierno departamental de Colombia Federal, Colombia Unida, que no es independencia de territorios, es soberanía financiera y económica? Es decir, la pregunta es, ¿qué tan justo es el aporte versus lo que recibe el territorio? Felipe, usted puso un tema en el cual nos podemos acá cada varios días, pero le voy a bajar 3 mensajes. A ver. El 50% de los gigavatios hora de energía del país los pone Antioquia. Es más que necesario. ¿Cuál es la cifra, gerente? El 50% de los gigavatios hora de energía. Hora del país. Imagínese. Hora del país los pone Antioquia. El mensaje, esto no es para dar una discusión de si Antioquia se separa o no se separa. Yo creo que esa discusión para nada, no hay que ponerla en ninguna parte, pero hay que diseñar una política en la cual hay que seguir impulsando los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, allí donde la IDEA ha sido un jugador muy importante. Necesitamos que los temas asociados a los permisos y cofinanciación de la nación avancen. Mire, la IDEA, de la mano de la gobernación, aportó 225.000 millones de pesos para 3 obras. La pavimentación de la vía Santuario El Carmen, 100.000 millones de pesos. La repavimentación de Santa Elena, que la estamos terminando. Y la glorieta del aeropuerto internacional, cuando uno sale de Túnel de Oriente. Esta es la obra que la Aerocivil no da el permiso de intervención. No ponen un solo peso, son recursos de Túnel de Oriente, son recursos del departamento, son recursos de la IDEA, y necesitamos, para seguir que la actividad económica de Valle de Aburrá, de Antioquia, funcione, no puede pasar uno de los tiempos que está pasando en el túnel y en la glorieta del aeropuerto. Entonces yo creo que el señor gobernador ha puesto un debate bien interesante, y mientras esos debates avanzan, yo creo que lo más sencillo es que los trámites funcionen y funcionen de manera ágil. Entonces yo sí siento que necesitamos descentralizar muchas de las decisiones. Es que no puede ser que para una carta de intervención de una vía, porque finalmente eso es lo que nosotros vamos a hacer en la glorieta del aeropuerto internacional, tengan que pasar semanas y semanas y no llegan las soluciones. Yo creo que ese es el llamado, pero mire el caso de Antioquia. Antioquia es el departamento que más aporta, porque pues Bogotá se asimila a departamento, pero también es cierto que Antioquia tiene muchos retos. Mire, para el túnel carretero más largo de América, necesitamos que la nación avance rápidamente en el tramo que está a su cargo. Claro. El gobierno de Antioquia, de la mano de la IDEA, va a entregar a fin de año
el túnel pavimentado y revestido, pero vamos a quedar pendientes Colgados. ¿Por dónde con el tema entramos? nacional. del tramo a Cargo de la Nación, El famoso broche. de equipos electromecánicos, y como pasa con estos temas que pongo de ejemplo y que toda la gente los conoce por ser en materia de infraestructura, pasa con otros temas. Mi casa ya. Pues pucha, no puede ser los tiempos que estamos teniendo para que llegue un subsidio a las familias. Está listo el constructor, está apalancando el IDEA, están listas las familias y estamos esperando desde hace 6 o 8 meses los recursos de Mi Casa Ya. Yo creo que mientras la discusión que ha planteado de país nuestro gobernador avanza, yo creo que hay otras cosas que pueden ir funcionando de manera ágil. Ayer hacíamos cuentas. Es posible que entre que se decida hacer una vivienda de interés social y la familia se le entrega la escritura, puede ser 200 firmas. Increíble. No, increíble. Entonces yo creo que el país, Tenaz. Ahí sí como dice usted, Sí. huepucha. 200 firmas. Sí, Huepucha. Sí, sí. se acelera la demora. No hay derecho. No hay derecho. Profesor, ¿cómo lograr, ustedes han pensado en algún mecanismo que garantice que este esfuerzo académico que ustedes han hecho pues se convierta en insumo para las políticas del próximo gobierno? Hemos venido desarrollando primero pues como un pool de indicadores bien interesante con una gran base de datos, no solo para Antioquia en consolidado, sino también para todos los municipios de Antioquia. Gran parte de los problemas que hemos evidenciado en la toma de decisiones desde la academia es la falta de información por parte de los que llamamos en economía los policy makers, los alcaldes, los gobernantes. Lo vimos en la pandemia, tenían que decidir si cerraban o no cerraban un sector y lo hacían sin tener datos a la mano. Entonces, desde el grupo de macroeconomía aplicada hemos venido trabajando fuertemente y en la facultad en tratar de tener la mayor cantidad de información disponible y ponerla, digamos, sobre la mesa para que pueda ser utilizada por todos los hacedores de política, no solo a nivel departamental y nacional, sino también en los entes territoriales, los municipios, que son quienes tienen mayores falencias al momento de tomar esas decisiones. Si me permiten, ahí para reforzar el mensaje del profesor Edwin, hemos querido, como lo decía ahora, mantener la bandera en alto. Se crearon los informes de la mano de la Secretaría de Hacienda, de Planeación, de la mano de la Universidad de Antioquia y del IDEA, en medio de la pandemia. Hoy tenemos información municipal y subregional de actividad económica y de empleo, que está disponible para consulta de cualquier persona que quiera conocer más de eso que nosotros estamos viendo a nivel municipal, con fuentes, DANE, con fuentes de encuesta de calidad de vida, pero también con el procesamiento natural y el levantamiento de información del IDE y de la Universidad de Antioquia, que está disponible y por supuesto en este ratico nos da para hacer Zoom, pero hoy cualquier persona que tenga interés en estos datos puede conocerlo al detalle en su municipio, y por eso yo creo, profesor Edwin, que es el insumo natural que van a tener los hacedores de política para tomar mejores decisiones. Gerente, el turismo, hablemos de ese sector porque también ¿Cómo creo que pega? es importante, se ha visto una tendencia incluso después de pandemia, un crecimiento de este sector y Antioquia no ha sido ajeno a esta tendencia. Así es, yo creo que hay dos dinamizadores naturales. Uno, lo decía ahora, el crecimiento del ingreso per cápita de Antioquia al pasar de 23 millones de pesos promedio año por habitante a 28 millones. Entonces hemos visto cómo la gente está saliendo más a los territorios, no solamente al interior de Antioquia, sino por fuera de Antioquia. Pero vienen unos retos trascendentales. A raíz de lo que pasó con Viva y con otras aerolíneas, la dinámica del turismo de Antioquia está enfrentando algunas dificultades para que se mantenga la cifra. Entonces yo creo, primero, temas de decisión de política en términos de facilidades y de crecimiento, por supuesto, de las capacidades. Y allí entonces tenemos dos temas: la segunda pista y la ampliación de la terminal, tema que ha puesto nuestro gobernador en múltiples espacios para dinamizar el turismo. Ordenamiento del territorio. Uno de los temas que vamos a conversar ahora es que Antioquia y Medellín no fueron pensados para actividades artísticas y de entretenimiento. Entonces, ese crecimiento del turismo lleva hoy a Antioquia a que tenga que pensar otras cosas, y por supuesto el Valle de Aburrá tiene que hacerlo. Y entonces el tema del ordenamiento del territorio, la convivencia con los vecinos en algunos casos es compleja, el cuidado del medio ambiente. Vamos a entrar en una temporada compleja donde va a aumentar la temperatura,
y allí obviamente entonces el papel del turista también va a ser otro distinto. Antioquia y el país tienen mucho que aprender en eso. Entonces yo creo, Paula, que si bien es cierto, estamos experimentando con este tipo de actividades un crecimiento muy importante, tenemos que prepararnos desde el ordenamiento del territorio, desde la cultura, desde la formación. Uno de los temas que nos decían para atender cómo se ve el turismo y aprovechar las oportunidades, esas derramas económicas, es la formación de la gente. Hoy vamos, yo creo, Edwin, podemos chiviar ese dato. Láncelo, láncelo. Dele tranquilo. Nos contaban los amigos del grupo Belisario, que bien saben ustedes que tienen diferentes apuestas, que las personas que atienden la mesa o los comúnmente llamados meseros, Pero hoy Grupo tienen... Belisario, no hay aquí un tema político porque ya aquí están diciendo, claro, pero Belisario es una cadena de restaurantes que tienen ese nombre, esa razón social. Proyecto Sí, porque aquí ya habían muy preguntado, ¿y importante. qué tiene que ver Belisario de Betancur con esto? El Grupo Belisario es una hombre. cadena de restaurantes que faltaba ese datico y siga ya gerente con el tema. Salario promedio, no es generalizado, pero los salarios promedios que están experimentando hoy las personas que prestan servicio al cliente o meseros, 5 millones de pesos. Sí. Están en lugares que... Para la edad Voy a pensarlo. y Oiga, una pues, madrugada. Pero no es fácil conseguirlos. Sí, claro, el claro. país Pero claro, que está- me llamen. necesita formación. Sí. Entonces yo creo, Paula, que tenemos una Sí, oportunidad única con ese crecimiento que está experimentando las actividades artísticas y de entretenimiento, pero también instalaciones. Sí. Juan, Hoy cierre la toca- conversación. que Cierro este esta hombre se tiene que conversación ir. con un tema incómodo que para envía la nosotros, hoja de para nosotros los economistas, Que nosotros los economistas. Es un Ay, no. doctor, qué pena, usted sabe muy bien que es una maestría en Derecho Económico, que es un tema que el doctor aquí lo sabe, y es la economía, no la informal, la subterránea. Es decir, es indudable, y tenemos que ser claros con esto, la economía del narcotráfico le pega a la economía de Antioquia. Le pega. Ay, ¿cuánto decíamos Exacto. una vez en cifras? Sí. Decíamos que en el PIB nacional era el como del 7%. 7%, de un estudio que habían Algo hecho así. una gente de Bogotá. ¿Ustedes han analizado ese fenómeno en Antioquia? ¿En qué porcentaje puede estar en el PIB de Antioquia? Digamos, hay dos aspectos relacionados con la economía del narcotráfico que son relevantes. Y es que tanto en la economía antioqueña como en la economía nacional, ese mercado del narcotráfico es muy paradójico, porque sabemos que el mercado del narcotráfico y el mercado ilegal en general genera fricciones para el crecimiento de la economía formal, a Sí. través de la extorsión, a través de todos los derrames que genera esa ilegalidad. Además, genera sobrecostos para el sector público en términos de todo lo que implica controlar. Pero lo paradójico es que también el narcotráfico, digamos, en distintos estudios se ha evidenciado que a veces en Colombia funciona como lo que llamaríamos un estabilizador automático. Sí, exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos evidenciado que cuando la economía colombiana, cuando hay crisis internacionales y la economía del mundo está cayendo, o la economía de países relacionados a Colombia está cayendo, Nosotros Colombia no cae nos tanto. sostenemos, exacto. Colombia se sostiene. Y eso es paradójico porque, claro, es como pensar que en los momentos de crisis, una parte de lo que sostiene la economía antioqueña y colombiana es la economía ilegal. Por lo cual, entonces, también, como en todos los casos, hay que pensar que una transición en esos casos debe ser muy sana y bien pensada. Así es. Profesor Edwin, pero también hay que, y ahí para dejar temas para más adelante y sobre todo para lo que será el diseño de la política de defensa, la política asociada a la equidad, a la generación de oportunidades, la tecnología genera muchas dinámicas, entre ellas para la delincuencia. Particularmente vemos cómo en el mundo están creciendo otro tipo de drogas. Ya no es la cocaína la que más crece. Fentanilo. No, hay Drogas otras, sintéticas. hay otras. Sintética. Y obviamente Colombia, Claro. y ya vieron pues como nuestro gobernador viene planteando también un debate en términos de seguridad a nivel país, va a enfrentar, y creo yo en algunos casos ya está enfrentando, esos cambios en las dinámicas. Si la coca no es el principal dinamizador del conflicto y de las rentas ilegales, empiezan a aparecer unas nuevas drogas y estos grupos quedan en el aire. Y obviamente empiezan a generar presión en otros frentes y vemos cómo está creciendo nuevamente en Colombia el secuestro y la extorsión. Creo que hay un tema muy de fondo, Profundo. con el cambio en las dinámicas, Claro. disminución posiblemente en demanda de cocaína y migración a otro tipo de drogas, consumo de otro tipo de drogas, que obviamente pone a los grupos delincuenciales a pararse en su estrategia de una manera distinta. Por supuesto, esto nuevamente, como bien lo mencionó el profesor Edwin, pensado muy desde el lado de la economía, habrá otros que harán el análisis de términos de enfoques, claro, seguridad, claro. pero uno lo que ve es que ese cambio en las rentas genera unas dinámicas distintas y obviamente los grupos salen a mantener el ingreso derivado de rentas ilegales. Entonces yo creo que el país y la región va a empezar a enfrentar un tema mayúsculo
por el cambio en las dinámicas y el uso de la tecnología para producción de drogas. Sin duda, gerente, muchas gracias, hombre, muy amable y éxitos en la presentación que viene a continuación. Felipe, hay que mantener, ya nos quedan pocos meses de este gobierno y Hombre, yo creo que... no tenga eso en la cabeza, faltan 154 días. No, lo que quería decir es que independiente en donde estemos el año entrante, creo que con los amigos de la academia, particularmente de la Antioquia, muy bien, seguiremos colocando estos temas para hacer cosas buenas en el país. Urgentes. No se necesitan cargos, Felipe. Urgentes y necesarios. Seguiremos dando hora con esto. El grupo de macroeconomía aplicada de la UDA. Profe Torres, gracias, hombre, por anticipar daticos relevantes aquí en Consejo de Redacción. No, muy complacido siempre de estar acá con ustedes y seguiremos trabajando para visibilizar todos los datos de la economía antioqueña y colombiana. La academia siempre que estén en esos procesos, fundamental. Pero es que miren ustedes, miren la dimensión de lo conversado esta mañana en Consejo de Redacción. Y esto apenas es un abrebocas de lo que ocurrirá a partir de las 8:30 de la mañana y colegas, 10 de la mañana, la atención a los medios para detallar mucho más. Lo propio haremos nosotros. Con el Sistema Informativo Teleantioquia Noticias estaremos ahí porque estos datos son poderosos. Quienes están aspirando a gobernación, a las alcaldías, a los consejos, a la asamblea, deberían acompañar esta presentación porque ahí está realmente el diagnóstico y la radiografía de cómo está y qué tanto pesa Antioquia. A ellos gracias por contarnos.